Hola, ¿cómo están? Muy feliz Día del Padre, feliz Día del Corpus Christi. Los hijos tienen derecho a tener papás santos, papás que sigan trabajando por ser como el Padre Celestial, perfectos. Es decir, tener una voluntad bien dócil a la voluntad de Dios y confiar en Él, como Cristo confió. Y de esta manera van a poder entregarse totalmente a sus hijos como alimento. Los papás, entonces, tienen este trabajo. Ser papá es estar en un proceso continuo de conversión. Papás biológicos y papás espirituales también. Un proceso continuo de conversión, de acercamiento a Dios. Y para esto necesitamos, por supuesto, cumplir los mandamientos, pero sobre todo cumplir las bienaventuranzas. Especialmente la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque ser padre significa ser pobre. ¿En qué sentido? Que no te tienes a ti mismo, estás desposeído de ti. Porque ya no vives para ti, vives para tus hijos. Entonces ya no te posees en propiedad, de alguna manera. San Agustín decía, yo soy yo, pero no soy mío. Eso lo podemos decir los consagrados y también los padres biológicos. Saben muy bien lo exigente que es tener un hijo y cómo deben entregarse. Ya no eres tú, ya no eres dueño absoluto de tu tiempo, ni de tus fuerzas, ni de tu estado de ánimo. Por más que estés con cosas del trabajo o de la familia o enfermo, tu hijo te necesita lo mejor que puedas. Siempre vas a estar ahí para tu hijo. Entonces, ser padre es ser pobre porque ya no te perteneces a ti. Estás hecho para darte a los demás. Por eso es contradictorio, decía Monseñor Munilla, ser padre y ser egoísta. Es algo contradictorio. Es como, dice él, ser cura y ser ateo. No se puede. Entonces, justamente consiste la paternidad en desapropiarte de ti, en perder tu vida, ¿no? El que pierda su vida por mí la salvará. Bueno, ahí está, pues, en la paternidad sobre todo. La Madre Teresa decía, Señor, haznos comprender que no llegaremos a la plenitud de la vida más que con la muerte incesante a nosotros. Paternidad, entonces, no es posesión, no es poseer, no es como estar así, como sobreproteger y que sean tuyos totalmente los hijos y sus decisiones. Más bien es desposesión, es darte a ellos para que ellos aprendan cómo deben comportarse, cómo deben elegir, cómo deben amar. Darte a ellos. Y esto es lo más difícil, olvidarse de uno mismo. Y además que en el trato con uno mismo, en el trato con los hijos, uno se da cuenta de sus propias limitaciones. Y eso te pega una cachetada de la realidad tremenda. Entonces nos damos cuenta de que nos falta aprender más cosas, formarnos mejor, que nos falta tener más paciencia, que nos falta más generosidad. La paternidad nos supera totalmente. Por eso, ser imagen de Dios para los hijos, ser sacramento de la paternidad divina, solamente se puede hacer con la gracia de Dios Padre, que es un don del Espíritu Santo. Entonces, ser padre es ser pobre porque no te tienes a ti mismo, porque te das cuenta que eres pobre incluso en tus cualidades y por lo tanto necesitas obtenerlo de Dios. Y lo segundo es esto, entonces necesitas confiar en Dios. Eso es ser padre, sobre todo, confiar en Dios. Hay una relación entre la pobreza de espíritu y el espíritu de fe. Porque somos conscientes de que esta paternidad espiritual o biológica no supera. Y entonces no podemos poner nuestra confianza en las cualidades nuestras para ser padre. Hay que confiar en que Dios nos va a ayudar si nos ha llamado a esta vocación, sea espiritual o biológica, de padres. Dios nos va a ayudar, nos va a cambiar el corazón. Santa Teresita de Lisieux decía, se experimenta una gran paz cuando se toma conciencia de nuestra pobreza de espíritu. Y acá hay una paradoja, ¿no? Que la vocación de la paternidad está ligada a la vocación de la infancia espiritual. Si uno no se da cuenta de que algo lo supera, no puede ser buen padre. Y en este caso, hablando de los padres espirituales, si lo ve algún religioso, sacerdote o religiosa,
Si uno no se da cuenta que algo lo supera, no puede ser superior, no puede tener súbditos, es decir, no puede tener hijos espirituales, religiosos. Entonces, uno es padre sintiéndose frágil, por un lado, pero transmitiendo seguridad, por otro, a sus hijos. La paternidad entonces no consiste en ser Superman, en ser un Avenger, en no tener ningún defecto, en ser fortísimo y que nadie sepa que está sufriendo, invencible, sino en tener un espíritu profundo de fe. En medio de todo esto, tener un gran espíritu de fe y decir, estoy en manos de Dios. Esta es la base de la paternidad. La bienaventuranza de la pobreza espiritual, la infancia espiritual. Es la base de la paternidad. Entonces, ser padre es confiar en Dios y enseñarlo, enseñar a su familia. Confiemos en Dios, estamos en manos de Dios y no hay mejores manos que esta, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de las contradicciones. Entonces, finalmente, y para cerrar con esta meditación del Corpus Christi además, ser padre es dejarse comer, darse de comer a los hijos. No poseerte, confiar en Dios y darte de comer. Es ser tan generoso con los hijos que no solo contribuyes a darles la vida biológica o espiritual, sino que llegas al extremo de dejarte comer por ellos, como el pelícano que usualmente se usa para prefigurar la Eucaristía, ¿no? Jesucristo, que es pelícano, que con su pico agarra carne de su pecho y se lo da a sus pelicanitos. Bueno, así nosotros, los padres, tenemos que darnos de comer a los propios hijos, ¿no? Darnos a nosotros mismos. San Juan de Ávila escribía a Fray Luis de Granada que los hijos espirituales, en este caso, no son tanto los convertidos por la voz, no por la predicación, sino por las lágrimas. Por eso decía, a llorar aprenda quien toma oficio de padre, para que le responda la palabra y respuesta divina que escuchó Santa Mónica. Un hijo de tantas lágrimas no se perderá. Llegas al extremo de entregarte totalmente y de sufrir por tus hijos. Es así, como Cristo lloró en Getsemaní por nosotros, que deseaba ardientemente comer esa última Pascua y nos amó hasta el fin. Entonces, con ese amor de padre que no quiere nunca dejar a sus hijos, se entrega a nosotros en la Eucaristía. Por eso hoy día es un día paternal, espectacular, por antonomasia. La comunión nos vuelve más como Cristo, nos ayuda a reconocernos pobres y nos hace confiar más en Dios. Y por supuesto, es el mejor ejemplo de dejarse comer. La Virgen María nos concede a nosotros y a nuestros padres la gracia de la conversión, de la perseverancia o el descanso eterno y que nos ayuda a ser padres generosos con Dios Padre para ser padres generosos con los hijos que Dios nos conceda. Que Dios los bendiga, que tengan un muy feliz día.